origen, ¿no es cierto? Desde el punto de origen salen un rayo, otro rayo, otro rayo, entonces esos rayos se van formando ángulos. Y esos son los famosos ángulos adyacentes, que se van juntando cuando todos parten de un punto de origen igual, o sea, del vértice. De ahí salen varios rayos y estos rayos forman varios ángulos que llamamos adyacentes. Consecutivos van a ser aquellos que continúan. Por ejemplo, un ángulo de 3, 4, 5, por decir rayos, van a formar varios ángulos consecutivos. Y cuando hablamos de ángulos opuestos al vértice, son aquellos ángulos que se encuentran al lado contrario, ¿no? Si en este lado mide 30 grados, obviamente al contrario también tendrá la misma medida, porque tienen la misma abertura. Eso ya lo hemos visto ya en cuarto grado y en quinto grado. Ahora lo que voy a hacer es un pequeño video para que el tema quede mucho más claro y espero que lo entiendan mejor. ¿Ya? Vamos a colocar el video y Dios quiera que me vaya bien, yo creo que sí. Las cosas lo hacemos de la mejor manera, tienen que salir de la mejor forma. Acá van a entenderlo mucho mejor como llamamos ángulos consecutivos, adyacentes y ángulos opuestos al vértice. ¿Ya? Deme unos minutos que se demoran cargar el video. Y repito, miren bien, ángulos consecutivos, ¿cómo están? Son varios, ¿no? Desde el punto llamado vértice sale un ángulo, otro ángulo. Estos se llaman ángulos consecutivos, son más de dos ángulos. Y los ángulos adyacentes que ven acá son aquellos que, mediante este radio que ven acá, se formó este vértice, formamos dos ángulos. ¿Ok? O sea, los que están pegados. Por ejemplo, yo digo, este es, a ver, mejor lo van a ver acá el video, ya, pues lo entiendan mucho mejor. A ver, vamos a ver, atentos muchachos. Hola a todos y todas. Muchas veces los ángulos no están solos, los encontramos junto con otros ángulos. Y no me refiero a que estén cerca, me refiero a que están juntos. Dependiendo de cómo sea su relación, es decir, de cómo estén colocados los ángulos, pueden ser consecutivos, adyacentes y opuestos por el vértice. Los ángulos consecutivos son los que tienen en común, es decir, que comparten el vértice y un lado. Vamos a verlo con detalle. Este ángulo es consecutivo con este otro, porque comparten el vértice y un lado. Estos ángulos son consecutivos, porque comparten, tienen en común el vértice y un lado. Los ángulos adyacentes son como los ángulos consecutivos, es decir, comparten el vértice y un lado. Pero además, los dos juntos forman un ángulo llano. ¿Os acordáis del ángulo llano, verdad? Entonces, cuando tenemos dos ángulos que comparten vértice y comparten lado y juntos forman un ángulo llano, tenemos ángulos adyacentes. Si lo piensas, todos los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, porque comparten vértice y lado. Pero no todos los ángulos consecutivos son adyacentes. Comparten vértice y lado, pero juntos no son un ángulo llano. Los ángulos opuestos por el vértice tienen en común solo el vértice, y los lados son rectas que se cortan, de tal manera
que los ángulos están opuestos uno enfrente de otro, con el vértice en el medio. Todas las X son ángulos opuestos por el vértice, ya sean grandes, pequeñas, torcidas o como sean, todas las X tienen los ángulos opuestos uno enfrente de otro por el vértice. Cuando dos ángulos están juntos pueden ser consecutivos, cuando tienen en común el vértice y un lado, adyacentes, cuando además de compartir un vértice y el lado, los dos juntos forman un ángulo llano, y opuestos por el vértice, cuando tienen el vértice en común y sus lados son dos rectas que se cortan, quedando los ángulos opuestos, uno enfrente del otro. Bueno, ya tendrán una idea de lo que estamos hablando, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Sí, profesor. Ahora miren acá. Vamos al tema 3. Para no perder tiempo, porque tenemos que avanzar bastante en geometría. Dice acá, ángulos, clasificación por su posición de sus lados y bisectriz. A ver, los ángulos según la posición de sus lados se clasifican de la siguiente manera. Adyacentes, es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y un lado común. Quiere decir que un lado, yo digo así, a eso me refiero, que tienen acá, ¿ya? Tienen esta parte acá. A ver. Digo así. Si yo digo es esto, un rayo, otro rayo. Y le pongo acá otro, ahí está. Estos se llaman ángulos adyacentes. ¿Por qué? Porque se entiende que este ángulo, este rayo, le pongo acá alfa, y acá le pongo beta, porque este rayo, puedo poner acá O, A, O, B, y O, C. Mira bien, ¿ah? Este rayo O, B, es el ángulo adyacente. ¿Por qué? Porque este lado forma el ángulo A, O, B, y este lado forma el ángulo C o B. ¿Se dan cuenta? Este lado es común. El B se comparte en A y se comparte con C. Y este B hace que se forme dos ángulos. El ángulo A, O, B y el ángulo B, O, C. ¿Se dan cuenta? Por eso dice que este lado B es el lado común. El lado común que se comparte para formar dos ángulos adyacentes. ¿Estamos de acuerdo ahí? Muchachos, ¿qué dicen ustedes? ¿Estamos de acuerdo ahí? Profesor. Ya, a ver. Profesor. Continuamos acá. A ver, continuamos acá. Perdón. Listo. Ahí está. Ahí está el ángulo adyacente. A ver, ¿cuál sería el lado común ahí? El B. Ajá. OB. El rayo OB. ¿Se dan cuenta? Ese rayo OB es el rayo en el cual podemos decir que es el lado adyacente, ¿no? Porque B se comparte con A y se comparte con B. ¿Se dan cuenta? Con ese rayo podemos formar dos ángulos. El ángulo A o B y el ángulo C o B. ¿Ok? De eso estamos hablando de ángulos adyacentes. Muy bien. Vamos a ver con los ángulos consecutivos. Profesor, perdón por entrar tarde, si no es que mi computadora se había apagado y mi computadora al reiniciar demora un poco. Ok, no importa. Estamos sin clases, Fabián, no te preocupes. Ángulos consecutivos, acá también. Eso es cuando tengamos ya más ángulos. Repito, ya no dos, sino más de dos. ¿Ok? Dice acá, es la unión sucesiva de varios ángulos adyacentes. Muy bien. Siempre partiendo de un mismo vértice y tomando uno de esos a continuación de otro. Quiere decir, ahí está. Esos son ángulos consecutivos. ¿Se dan cuenta? Yo digo acá, por ejemplo, yo pregunto acá, a ver, dime por favor, vamos a preguntar. Alumno, a ver, perdón, geometría, vamos a usar geometría. Acá está.
Acá me falta evaluar al alumno, a la alumna Melanie. ¿Escucha, Melanie? Sí, profesor. Del ángulo, mira el gráfico, ¿ah? Mira el gráfico, del ángulo AOC, ¿lo ubicas? AOC, estoy acá. AOC. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Cuál es profesor. el lado común? ¿Cuál es el lado común? ¿Me has entendido la pregunta, hija? Melanie, ¿me has No, entendido la pregunta o profesor. no? No me has entendido, ya. Este es el ángulo, mira, este es el ángulo AOC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí o Sí. no? Ya. Si te puedes percatar, estoy colocando acá un nuevo rayo. El rayo sería OB. ¿Estamos de acuerdo? De este OB, Sí, profesor. este OB, este lado, este rayo OB sería, ¿qué cosa? El común. ¿Entre quién? Entre el ángulo AOB y BOC. ¿Te das cuenta? Este sería este es el ángulo adyacente. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ah, dime, de este ángulo BOD, ¿cuál sería el lado opuesto, el lado común? Repito, BOD, ¿cuál sería el lado común? Melanie, ¿Sí? OC, claro, OC. Y ojo, y O sea, OC la usa. va a ser un lado adyacente, ¿te das cuenta? Te pregunto, el ángulo DOF, DOF, ¿cuál es el lado común? ¿Te escucho, Melanie? Profesor, no lo escucho bien, mi internet está mal. Ya, del lado, el ángulo DOF, el ángulo DOF, ¿cuál es el lado común? ¿Oe? OE, muy bien. Entonces, miren bien, estos ángulos consecutivos que ves acá tienen bastantes lados adyacentes, ¿sí o no? ¿Se dan cuenta? O sea, a varios ángulos adyacentes obtenemos ángulos consecutivos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. A ver, ya me contestó la Luna. Deme un segundito, por favor, dame un segundito. Su nota acá, está su nota ella. Acá. A ver, Tapia, ¿me escuchas? ¿O sí, con el problema del micrófono? Tapia, ya le he comentado, Linda, yo no sé cómo se va a calificar usted, si va a estar con 5 inconveniente. Bueno, se queda sin nota, Tapia. A ver, vamos contigo, por favor, no está acá, joder. Hurtado, Buenos días, profesor. ¿cuánto mide todo este lado, todo este ángulo? De una vuelta. ¿Cuántos ángulos mide? ¿Cuánto mide, Profesor, disculpe. ¿Cuánto mide el ángulo de una vuelta? 360. Claro, 360 grados. Ahora miren lo que voy a hacer acá. Mira acá. Si me dicen de lados opuestos, a ver, dice, ahí están los ángulos consecutivos, ¿no? A o B, B o C o D, D o y E o F. También puede ser la A o F. Listo. Miren bien, ¿cuántos ángulos consecutivos obtengo de esta imagen? Miren bien, ¿cuál sería acá? Fíjense en ese orden. A o B, un ángulo. B o C, dos ángulos. C o D, tres ángulos. D o E, cuatro. D, E o F. Y A o F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total tenemos 6 ángulos en esta imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Han visto cómo se sacan los ángulos? A ver, vamos a continuar acá. Ahí está. Opuestos al vértice. Dice acá, miren acá. Dice, cuando dos rectas se intersectan
se determinan 4 ángulos. Cada uno de ellos que no son adyacentes. Se llaman ángulos opuestos al vértice. Cuando siempre dos rayos se cruzan o se cortan, siempre vamos a encontrar ángulos opuestos. Pero ¿y eso de qué nos sirve? A ver, si yo tengo este tipo de ángulo, miren acá. Digo, este ángulo es ángulo opuesto. Quiere decir, si esto mide 10 grados, ¿cuánto mide este ángulo? El de abajo, 10. Siempre los ángulos opuestos van a ser los mismos. Si este ángulo, por ejemplo, mide 40 grados, ¿cuánto mide este lado? O este ángulo opuesto. 40 grados. 40 grados. Siempre los ángulos opuestos van a tener la misma medida. Ojo, misma medida, pero no son iguales, ¿ah? Repito, van a tener la misma medida, pero no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Por darte cuenta. Este yo le pongo acá A, perdón, le pongo acá A, dijo, le pongo B, le pongo C y le pongo D. El ángulo opuesto A, O, D es opuesto a B, O, C. En primer lugar, tienen distintas formas. En segundo lugar, tienen puntos distintos. Pero si tienen igual, las medidas. Ahí usamos la congruencia, ¿no? Son ángulos congruentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma medida. ¿Tienen la misma forma? No. Mira la forma que tiene este ángulo. Mira para acá. Y el otro mira hacia allá. ¿Se dan cuenta? Tienen distintas formas. Entonces, no son iguales en forma, sino son iguales en medida. Pero si son iguales en medida, quiere decir que los ángulos opuestos siempre van a tener la misma medida. ¿Estamos de acuerdo? Niños, dicen ustedes, ¿estamos de acuerdo? Sí, profesor. A ver. Sí, profesor. Puede ser, ¿eh? Mire acá lo que va a hacer. Observen acá, por favor. Listo. Ahí está. Ahí está. Ahí están los ángulos opuestos. ¿Se dan cuenta? Como dice acá el enunciado. Los ángulos opuestos A, O, B y C, O, D son opuestos al vértice, como también el ángulo A, O, D, como el ángulo B, O, C. ¿Se dan cuenta? Las medidas de todos estos ángulos van a ser iguales, los opuestos. Siempre los opuestos van a ser iguales. Va a tener la misma medición. Listo. O sea, alfa es igual a alfa y beta es igual a beta. O sea, hay 4 ángulos. Y dos de los cuales son ángulos opuestos al vértice. Muy bien. Acá el tema de bisectriz. ¿Qué cosa de bisectriz, profesor Pedro? Viene a ser aquel rayo que va a cortar a un ángulo en 2 medidas iguales. Repito, la bisectriz va a ser aquel rayo, porque el rayo se forma de un vértice y una línea. Es aquel que divide a todo ángulo en 2 partes iguales, o en 2 medidas iguales. Ahí está. Ese rayo que biseca significa cortar, ¿ya? Mira acá, ahí está. OM es bisectriz. ¿Por qué? Porque el ángulo AOM va a ser igual al ángulo MOB o BOM. Repito, el ángulo MOA es igual o es bisectriz al ángulo BOM, siempre y cuando esta bisectriz va a partir al ángulo total en 2 ángulos iguales, que también le podemos llamar ángulos adyacentes, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. A ver,
se cumple que la medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo OB, ¿es cierto? Si esta bisectriz parte al ángulo en dos iguales, significa que estos ángulos son iguales. ¿Ok? Busca dividir una cosa en dos partes iguales. Ese significa biseca. Dividir una cosa en dos partes iguales. Es la palabra biseca. Dividir una cosa en dos partes iguales. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, quieren cortar una madera, señor, me lo biseca. ¿Y eso qué es? Ah, no, señor. Bisecar significa cortar algo en dos partes iguales. ¿Se dan cuenta? Y hemos aprendido una nueva palabra. ¿Cuál es la nueva palabra? Biseca. ¿Ok? Biseca. ¿Qué significa biseca? Partir algo en dos partes iguales. ¿Estamos de acuerdo? Partir o dividir. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Importante. Estos ángulos que ves acá, es muy importante para saber su medida. En esta figura, como pueden ver ustedes acá, este es un ángulo recto, porque estos rayos forman ángulos perpendiculares. Si son perpendiculares, son rectas, y cuando son perpendiculares, miden 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Acá, el famoso ángulo echado, o dormido, como quieran llamarlo. Acá, como pueden ver, ¿cuánto mide? 180 grados, porque es un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y acá, todo esto mide 360 grados, dice que la suma de todos los ángulos, ¿a cuánto es igual? A 360 grados. ¿Mejor entender hasta ahí, muchachos, o no? Sí, profesor. Ojo, esto es importante, ¿ah? Muy importante eso. Siempre cuando vean este gráfico, inmediatamente van a decir que mide 90 grados. Cuando vean este gráfico, sin que tengan las medidas, vas a saber que mide 180 grados. Y cuando te dan este gráfico y no te dan medidas, vas a saber que todo esto, ¿cuánto mide? 360 grados. ¿Ok? Muy bien. Ahora mire acá. 1. Dice, calcula X si la medida del ángulo R o T es igual a 120 grados. Repito, ¿ah? Calcula X si la medida del ángulo R, ojo, R o T, ¿cuánto mide? 120 grados. ¿Estamos de acuerdo? Listo, pues espero. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? ¿Cómo podemos hallar el valor de A? Perdón, el valor de X. Vamos, a ver, vamos por partes. Comenzamos contigo, Kendra. Buenos días, profesor. ¿Cómo hacemos ese ejercicio? X más 10 igual a 120. Claro. X más 10, pero más 90. ¿Y por qué 90? Porque es un ángulo recto. No, mira, esto no está bien. Pero la pregunta puede ser, mira, todo esto, R o T, ¿cuánto mide? Ahí está, R o T. ¿Todo este ángulo cuánto mide? 90, 120 grados. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Yo digo, la suma de esto más esta suma sería este ángulo, R o T. Listo, ¿qué sigue ahí, Grecia? Perdón, Kendra, ¿qué sigue? Sumar 10 más 90 y sería X más 100 igual a 120. Muy bien, 80. Ahora, ¿qué sigue? Pasar el 100 al otro lado con el signo de... Menos, ya, 120, perdón, 120 120 menos 100. 20. 20 grados. ¿Se dan cuenta? ¿Fácil o no fácil? Facilísimo. A ver, ¿me entendieron ahí o no, muchachos? Sí, profesor. Ya. Pero ¿por qué te sumas más 90? Porque está indicando que la medida del ángulo R o T, tengo que sacar estas dos medidas, 90 más esto, para encontrar el valor de X. A ver. Perdón. Ahí está. Pueden copiar, muchachos, ¿ya? Por favor, copien un minuto, voy a
Sacarlo acá. Por favor, Ya un minuto. terminé, profesor. Ya, un segundo más, por favor, un segundo. Bueno, hasta ahí como estamos, muchachos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Mucho cuidado con lo que están viendo. Están viendo acá el ángulo. Dice, si la medida del ángulo ROS, entonces por eso tenemos que sumar este ángulo TOS más el ángulo ROS. Este ángulo mide 90 grados, este ángulo mide X más 10. Me piden allá el valor de X. Despejamos y encontramos que X vale 20. Si X vale 20, ¿cuánto es? 20 más 10. 30. 30 más 90. 120. Ahí está. ¿Ves? Ahí está la medida del ángulo, 120 grados. ¿Se dan cuenta? El ángulo ROT mide 120 grados. Para que se cumpla eso, ¿cuánto tiene que valer X? 20 grados. Si X vale 20, 20 más 10, 30. 30 más 90, 120 grados. Muy bien. Vamos ahora contigo, Amanto. Buenos días. Avanto, ¿me escuchas, Ignacio? ¿José Ignacio no tiene clases? ¿Qué? Ah, ya. Sí, sí. Como profesor, no se olvide de preguntar. Profesor. Ah, sí. Vamos con usted a la pregunta 2. José Ignacio, mira acá. Me dice calcular la medida del ángulo A o B. Te piden ya esto. Que calcules la medida del ángulo A o B. ¿Ok? A o B. ¿Cuánto mide A o B? Dime tú, este ángulo que es acá, ángulo A o D, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Pues como X. Es como X más o 30 igual 90 ¿Igual a cuánto? a 90. No, pero la suma de X más 90 más 30 es igual a cuánto? Oh, el resultado es como 90. Pues usted está sumando acá. X más 90 más 30. Así, Ya, X igual, más ya, 90 igual 30. ya, pero, y la suma de estos tres ángulos, ¿a cuánto es igual? 60. No, fíjate bien. Todo esto, perdón, la respuesta es obviamente 60, pero te pregunto, ¿este ángulo cuánto mide? ¿Este ángulo cuánto mide? O sea, todo este ángulo cuánto mide. ¿Cuánto mide todo este ángulo? O el ángulo A o D, ¿cuánto mide? ¿No es un ángulo A o llano? D. ¿Cuánto mide el ángulo llano? 180. A o D. 180. 180 grados. Entonces, pues digo así, entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Sumar X más 90 grados. Ya le más dijo 30. 180 grados. Ah, no te había escuchado, hijo. Entonces, todo esto es igual a 100. Ya dime, ¿cuánto serían 90 más 30, Ignacio? Sería 112. 112. 90 más 30. Estoy diciendo 100. Ah, sí, 120, digo. 120, muy bien, 120. Ahora, ¿qué hacemos? Igual. Ahora, ¿qué hacemos? Yo conseguiría X igual 180 menos 120. Muy bien, muy bien. ¿Sería cuánto? 60, ¿no es 60. cierto? Muy bien, ya directamente. Como dice Ignacio, si vale 60 grados, X. A ver, 60 más 90, 150. Más 30, ahí está, 180 grados. O sea, ya no es necesario que me den la cantidad. Ya sé muy bien la información que tuve anteriormente, que este es un ángulo llano. Y la suma de todo esto es igual a 180 grados. Entonces, para sacar cuánto, si ya sé que esto mide 30, esto mide 90, vamos a ver cuánto mide X. Digo, 90 más 30, 120. Si todo esto mide 180, 180 menos 120, 60 grados. ¿Se dan cuenta?
Muy bien, Ignacio. Vamos contigo, Ever. Buenos días. Ever, ¿me escuchas? Ya. Voy a aprovechar la lista, ¿ya? ¿Está Ever? Sí, profesor. Ya. Dame un segundo. Hoy estamos 8. Ya. ¿Está, por favor, Lozano Franco? Sí, profesor. Muy bien. Asenjo, Sí, profesor. Bacaya, Presente, profesor. Juan Manuel, Presente, profesor. Ricardo, Presente, profesor. César, Presente, profesor. Quirós, Presente, profesor. De la Cruz Piero, De la Cruz Piero, van Presente, dos. profesor. Ya. Vilca, Mauricio, Presente, profesor. Luis Naval, El profesor, ¿puedo llamar yo? Profesor. Andy Juan Anda. Ya sé, profesor. Ya. Profesor, ¿puede poner la 1? Me he atrasado en la 1. Ya. No, un segundo. Melanie, Presente, profesor. de la Torre Pilco, Profesor. ya. Ahora vamos contigo, Martínez, Kaylee, Martínez, Kaylee, no está. Villegas, Presente, profesor. ya. Córdoba, Presente, profesor. Fernández, Gerald, Presente, profesor. Neymar, Juárez, Presente, profesor. Steven Risco, Presente, profesor. Toledo, Presente, profesor. Trevejo, Presente, profesor. listo. Dejemos acá, me faltó uno. Bueno, este es el uno y la luna. Martínez Kelly, otra vez está comenzando a faltar. Ya, hijo, tomen una captura rapidito, ¿ah? Ahí está, tomen la captura. Después se llama Martínez. Profesor, un momento, voy a apagar mi cámara porque mi mamá se ha ido al mercado y no ha llevado su llave. Ok. Listo. ¿Ya toma la toma? Sí, ¿no? Creo que ya. Bueno, vamos con la pregunta 3. Y esta oportunidad me va a salir. Vamos con la 3. Segundo, geometría. A ver, vamos contigo acá. Ever, buenos días. Buenos días, profesor. Calcula X si los ángulos A o B y C o D son congruentes. ¿Qué decir? ¿Son Igual, iguales? Entonces, si son iguales, ojo, el ángulo, mira acá, el ángulo A o B, ¿cuánto mide? 40 grados. ¿De cuánto mide el ángulo C o D? ¿Cuánto mide? 40. Claro, 40, porque dice que son congruentes. No son bien. Palabra congruente significa igualdad, que son iguales, pero en medida, no en forma. En medida, pero no en forma. Ya dime, ¿cómo hay para hallar el valor de X, hijo? ¿Qué hago? X ¿Ya? más 40 ¿Ya? más 40. ¿Igual a cuánto? 180. 180, muy bien. ¿Cuánto es 40 más 40? 80. Ya. Ahora, ¿qué hago con 80? 180 menos 80. ¿Cuánto es? 100. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Sigo avanzando. Lozada, buenos días. Lozada, buenos días. ¿Ya no está Lozada?
Solamente dijo presente y se retiró. ¿Qué pasó? Bueno, en la siguiente hora, todavía nos queda un minuto, pueden copiar, vamos a la pregunta 4, Lozada atento, y de ahí vamos a seguir practicando los demás ejercicios, ¿ah? Si se puede terminar el día de hoy, sería excelente, ¿ya? Para terminar el tema 3. Por favor, todos atentos, todos ingresan, ¿ah? Por favor, todos ingresen a la siguiente hora. Me ha faltado hoy día, bueno, un alumno, porque el alumno, ¿cómo se llama? Palomino no está ya. Entonces, solamente nos faltaría uno, que ha sido me ha faltado en estos momentos, no estoy en clase, le mandé un mensaje, Martínez. Otra vez. Profesor. Ya. Si los niños que su compañero llamen a Martínez, por favor, que por favor se haga presente Martínez, ¿ya? Si fue tan amable, por favor. A ver, reitero, ingresamos con el mismo link, por favor, a la siguiente hora. Seguimos con la 4, con la 5 y con los ejercicios que van a continuar. ¿Ya? A trabajar. Tengan su material a la mano, por favor. ¿Ah? Repito, gráfico y resolución. Gráfico y resolución. Así vamos a trabajar. Nada de marcar la respuesta.